Hola a todos y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas de Mira Televisión, en el que hoy me acompaña Antonio Sanz, que es el candidato del Partido Popular por la provincia de Cádiz para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Llega encabezando la lista tras 14 años y en un momento en el que los sondeos parecen apuntar que van a revalidar el gobierno de Juanma Moreno. Con él vamos a analizar cuáles son los retos que se marcan en esta próxima legislatura y en esta campaña y cuáles van a ser las prioridades para la provincia de Cádiz. Antonio Sanz, bienvenido a Mira Televisión. Bien hallado, encantado, muchas gracias. Pues comentábamos, ¿no?, que hacía ya 14 años, ¿no?, que no encabezaba la lista por la provincia de Cádiz. ¿Qué ha significado para usted ser elegido, ¿no?, número uno por su partido? Bueno, han sido años intensos de gestión de gobierno y no había tenido la oportunidad sí de estar en el Parlamento, porque el consejero tiene que ir al Parlamento todas las semanas a las sesiones de control, a la presentación de iniciativa política. Yo soy un enamorado del Parlamento de Andalucía, empecé muy joven, siendo el diputado más joven, y por tanto le tengo un cariño especial. Para mí es una altísima responsabilidad porque es un auténtico honor poder representar en la sede del pueblo andaluz a tu gente, ¿no? A tu provincia, a tu ciudad, a tu vecino. Y por tanto me lo tomo como una altísima responsabilidad, un inmenso reto personal y sobre todo poderlo hacer desde el gobierno de Andalucía, ¿no? Es decir, con la posibilidad de resolver de verdad problemas, de que lo que se compromete se cumpla. Y al final eso es lo que estamos haciendo durante estos años desde el gobierno de Juanma Moreno, estar cerca de los problemas, defenderlos a los ciudadanos y sobre todo ofrecerles soluciones. Y por tanto, a los que tenemos vocación de servicio público, y yo ya hace muchos años que empecé, pues es un auténtico honor representar a la provincia de Cádiz una vez más. Antonio, los sondeos apuntan, ¿no?, como hemos dicho al inicio de la presentación, ese roce o esa casi mayoría absoluta de su partido. Eh, Hay que ser cautelosos, ¿no?, ante estos sondeos. Hay que ser muy prudente porque al final, hasta el día electoral, la gente puede cambiar su voto, puede decidir su voto. La gente no tiene nada decidido todavía. Por tanto, bueno, son fotografías que se presentan durante la campaña, pero sobre todo hay que tener muy claro que no hay nada alcanzado. El mayor adversario que tiene en estas elecciones es el Partido Popular, y el gobierno de Juanma Moreno cree que las cosas están hechas, que todo está conseguido y que se gana seguro, ¿no? No es verdad, no es verdad. Lo que sí hay que analizar es las consecuencias de que bueno, pues se pierda o se dé un paso atrás en Andalucía después de una etapa de mucha estabilidad, de mucha seguridad, de mucho avance, de mucho progreso, ¿no? Esta etapa de Juanma Moreno ha significado que Andalucía hoy pueda estar, como soñábamos hace décadas, entre las 3 primeras comunidades autónomas de España desde el punto de vista económico y social. Hemos logrado récord de creación de empleo, récord de reducción de paro, récord de número de autónomos, récord de producción industrial, récord de inversión en el extranjero de empresas andaluzas, récord de inversión extranjera en Andalucía, que hemos duplicado, récord de producción industrial, decía, y el número de empresas, récord de número de empresas. Al final son avances muy importantes que tienen mucho que ver con la estabilidad. Lo que está en juego el próximo 17 de mayo es si se sigue creyendo en la estabilidad, y nosotros lo que buscamos es una mayoría para la estabilidad, para la confianza, para la seguridad, para la certidumbre de los inversores, para seguir bajando impuestos, para simplificar nuestra administración, o vamos al otro lado, que sería pasar al desgobierno, lo que está pasando en España, un desgobierno absoluto, el caos, el lío permanente, y eso también es lo que está pagando las consecuencias otros casos como comunidades autónomas. Fíjese el caso de Extremadura, que convocó elecciones hace 6 meses y todavía no hay gobierno. Sin gobierno no puede haber presupuesto, y sin presupuesto no puede haber solución a los problemas de los ciudadanos. Y precisamente el PSOE presenta como candidata a una ministra que ha sido incapaz de hacer un solo presupuesto en toda la legislatura. Hombre, cuando uno no es capaz de hacer presupuestos, quiere decir que no sabe gobernar. Y Andalucía necesita equipos y líderes que sepan gobernar, que sepan tomar decisiones, y para tomar decisiones hace falta soporte económico. Y ese soporte económico viene de los presupuestos. Y Andalucía es de las pocas comunidades autónomas de España que tiene seguro presupuesto. Por tanto, nuestro juego es la mayoría de estabilidad, es lo que pedimos en la confianza de los ciudadanos para seguir gobernando
para seguir haciendo avanzar a Andalucía, seguir progresando, generando oportunidades para los jóvenes. Y de luego creo que Andalucía le ha sentado muy bien el gobierno de Juan Moreno y mejor que le va a sentar de luego por los próximos años de la de cosas que tenemos que hacer. Antonio, al hilo de lo que está comentando, ¿no? Se decía en las pasadas elecciones, ¿no? El Juanma lo haría y hemos pasado a Juanma lo está haciendo, ¿no? Bueno, es así, es otra manera de hacer política, ¿no? Juanma representa la vía andaluza, que es una vía donde a la gente le sorprende. Y cuando nos ha visto actuando y gobernando en situaciones tan complejas como ha sido el enjambre de Borrascas o ha sido Adamuz con el terrible accidente de tren, la gente dice, oye, pues si no os peleáis, no habéis tenido conflicto o bronca. Y claro, uno piensa, bueno, pues para nosotros, para este gobierno, es que la manera de ser es la moderación, es el diálogo, es la mano tendida, es sumar esfuerzo. El conflicto no te lleva a nada, la pelea como la que vemos en España todo el día no sirve para nada. Hace falta resolver los problemas de los ciudadanos y por tanto, en este sentido, eh, lo importante y que diferencia a un gobierno es que lo que promete lo cumple. Y eso es lo que está ocurriendo con Juanma. Juanma no solo comprometió una Andalucía que crecería, que crearía empleo, Juanma prometió 600.000 empleos. Y la gente dijo, bueno, eso es imposible. Bueno, pues estamos a punto de conseguir los 600.000 empleos. Por tanto, Juanma lo está haciendo. Juanma comprometió una serie de mejoras y, bueno, aquí en Jerez, el centro de salud Esperanza de la Hiedra es uno de los ejemplos que estamos a punto de ponerlo en marcha, pero también en la provincia mejoras de infraestructura sanitaria. Aquí hemos invertido muchísimo en mejora de nuestro hospital. También mejoras en los centros educativos, nuevos centros educativos, mejoras y apuestas por las infraestructuras. Vengo de las pedanías y de las entidades locales autónomas, como vengo de La Barca, y he visto claramente avanzar una carretera que antes, pues evidentemente no tenía las condiciones adecuadas y hoy es una muy buena infraestructura que acerca esa población a Jerez, ¿no? Y a todos. Y por tanto, bueno, yo creo que lo importante es cumplir y lo que se promete se cumple. Es que eso no estábamos acostumbrados en la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz estamos acostumbrados a ver maquetas, eso sí, nos presentaban maquetas, pero nunca se hacía. Y hoy lo que se dice se cumple. Y eso es una seña de identidad del gobierno de Juanma. Por eso, en aquella campaña decíamos, Juanma haría esto, Juanma, y hoy podemos decir, Juanma lo está haciendo. Mm. Hablando de su adversario, ¿no? Más directo, que en este caso es el Partido Socialista, su candidata María Jesús Montero, ¿qué balance nos puede hacer de su candidatura? Bueno, yo siempre está crispada, ¿no? La verdad es que uno ve a María Jesús Montero y siempre está como cabreada, ¿no? Mm. Pero lo peor no es que esté crispada, lo peor es que miente. Es la candidata de la mentira. Es que, mire, no dice una verdad, ¿no? Ahora la he oído hablar de que ella va a acabar con la lista de espera, ¿no? Hombre, si va a hacer lo que hizo cuando era consejera de Sanidad, y es meter 500.000 andaluces en el cajón y ocultó las listas de espera, hombre, así también acabo yo con la lista de espera. Ella es la responsable de los mayores recortes y destrozos de la sanidad pública andaluza, porque era consejera. Entonces, se presenta una persona que es demasiado conocida, pero demasiado conocida por muchas cosas, por haber recortado la inversión en sanidad en 1.500 millones de euros, por haber echado a 7.700 profesionales sanitarios del sistema. Ella es muy conocida por haber ocultado las listas de espera. Ella es muy conocida por haber dejado a los médicos, perdón, a los profesionales sanitarios con un 75% del salario y el 100% de la jornada laboral. Que ese recorte del 25% se acuerdan todos los profesionales sanitarios. Y lo hizo ella. Y también suprimió 800 camas de hospitales. Es decir, fue todo un retraso su época. Claro, la gente lo sabe. Entonces no tiene credibilidad. La credibilidad de María Jesús Montero es cero. Pero encima, estos años, María Jesús Montero ha sido más sanchista que Sánchez. Ha sido como la delegada del gobierno de Sánchez. Entonces, resulta que ha pactado con el independentismo catalán quitarnos el dinero que nos corresponde a los andaluces. Entonces, nos ha quitado el dinero de Andalucía. Ha pactado una financiación privilegiada con Cataluña en contra de Andalucía. Y claro, quien que quiera defender a Andalucía, quien no cree en Andalucía y quien ha traicionado a Andalucía en materia de financiación autonómica, es una vergüenza. Pero por último, hombre, yo una candidata
que mantiene el escaño en el Congreso de los Diputados para irse en cuanto acaben las elecciones, le tengo que decir que su credibilidad es cero. Y María Jesús Montero lo decía el otro día, no ha abierto ni las cajas. Cuando alguien no ha abierto las cajas, es que se quiere marchar. Yo dudo de que vaya a ocupar el escaño que le corresponda después de las elecciones. Y por tanto se va a dar a fuga. Yo creo que está haciendo el paripé, está sin ganas, no tiene interés y no le interesa ni quiere Andalucía. Alguien que se compromete con Andalucía, pues evidentemente lo deja todo y se vuelca en Andalucía. Claro, una candidata que sigue teniendo que ir al Congreso de los Diputados y no defender a Andalucía, pues claro, y encima ir al Congreso de los Diputados para apoyar al independentismo contra Andalucía, ¿no? O sea, que eso ya... Entonces, bueno, pues por tanto es la candidata de la mentira, es la candidata de la traición a Andalucía y su credibilidad es cero porque, sobre todo, en el ámbito sanitario, la conocen muy bien los profesionales como la peor etapa de la historia de la sanidad en Andalucía. Por cierto, hablando de ella que tanto habla de conciertos y privatizaciones, ella es la responsable de que en la provincia de Cádiz más del 50% de la sanidad sea mediante conciertos privados porque ella fue la que lo hizo. Y estamos pagando hoy las consecuencias de todo ello. Así que poca credibilidad tiene en esa materia y en ninguna. Antonio, sabemos que la sanidad es un pilar fundamental en cualquier gobierno y sobre todo en campaña estamos viendo, ¿no?, como ahora hay manifestaciones en la calle, pues reclamando, ¿no?, esas mejoras en la sanidad andaluza. ¿Qué piensa usted de esta situación? Porque sabemos que hay un problema sanitario, pero un problema que su origen viene de años atrás, ¿no? Claro, la izquierda tiene que liderar estas manifestaciones, salir a la calle porque no es capaz en las urnas de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se dedican a la mentira, a la demagogia y a crispar, ¿no? Y mire, yo la verdad que usar la sanidad como arma arrojadiza política, incluso desprestigiando a los sanitarios, ¿no? A mí lo que más me duele de esas movilizaciones es cuando se enfrenta con los profesionales, atacan a los profesionales sanitarios, cuando desprestigian el sistema. Andalucía tiene un sistema sanitario que con todas sus deficiencias y mejoras que necesita, evidentemente, desarrolla 588 millones de actos sanitarios todos los años. Hombre, ahí puede haber errores, puede haber situaciones muy complejas y yo en eso siempre pediré disculpas. Pero lo que es innegable es la evolución que ha tenido la sanidad. Mire, cuando llegamos nosotros al gobierno nos encontramos que en Andalucía era la comunidad autónoma que menos se invertía por habitante en sanidad. Éramos el furgón de cola. Hoy estamos no en la media, sino por encima de la media. Hemos incrementado el presupuesto en sanidad en un 69%. Hoy 16.200 millones. En un año, 1.000 millones de euros más se ha incrementado del año pasado a este. Fíjese, en Andalucía invertimos en sanidad más que los presupuestos de todas las comunidades autónomas juntos, entero, no de sanidad, sino de todo, salvo 3 comunidades autónomas. Una apuesta clara por mejorar la sanidad. Y mire, yo desde que soy consejero ofrecí diálogo, mano tendida y acuerdos. Y acabo de cerrar acuerdos históricos con los sindicatos de manera unánime para mejorar la sanidad. Y lo han aplaudido los sindicatos. Y lo han firmado los sindicatos. Por tanto, cuando veo al PSOE decir que la sanidad hace agua, pues no deben de pensar lo mismo los sindicatos, ¿no? Y digo esto porque he firmado acuerdos 20 años de espera para una carrera profesional de todos los sanitarios, de los 130.000 profesionales que tiene sanidad. Por cierto, un incremento de 30.000 profesionales. Ya he dicho que María Jesús Montero echó a 7.000 profesionales. Nosotros hemos incrementado 30.000 nuevos profesionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que carrera profesional era un acuerdo pendiente en Andalucía desde hacía 20 años. Yo llevo 5 meses y he logrado un acuerdo unánime para el desarrollo de carrera profesional. Pero también dije que en octubre estaría un acuerdo de bolsa para desbloquear la bolsa. ¿Sabe usted desde cuándo no estaba bloqueada la bolsa del SAS en Andalucía? Desde el 2013. Y en 3 meses conseguimos desbloquearla. Dijimos que teníamos que hacer un decreto de difícil cobertura para abordar, sobre todo en el mundo rural, la cobertura de médicos, especialmente médicos de familia y pediatras, que son muy importantes para la atención primaria. Y lo hemos alcanzado, lo hemos desarrollado. Dije que íbamos a sacar 10.200 plazas de oferta de empleo público antes de diciembre y lo hemos cumplido. Es decir, hay mucho por hacer, pero también se está avanzando. Dijimos que
había que lograr gestionar la cita en la atención primaria en un menor tiempo, y hemos hecho reformas para permitir que de las primeras 72 horas en la cual se tenía que gestionar la cita en la atención primaria, hoy al menos se comunican contigo en un día máximo, como media, evidentemente. Habrá situaciones que evidentemente pueda existir complejidades, y hoy la cita tiene una media de 4,8 días de media en el conjunto de Andalucía. Es verdad que hay situaciones que hay que corregir, hay zonas sanitarias que requieren mejora, y es lo que estamos haciendo. Pero desde la humildad, sinceramente, creo que Andalucía tiene que sentirse orgullosa de su sanitario, de sus profesionales, de su sistema público, y desde luego, por supuesto, con un índice de mejora importante, que es lo que es nuestro empeño. Nuestro empeño es mejorar, nuestro empeño es modernizar. Hoy Andalucía es ejemplo a nivel mundial en trasplante, en nuevas terapias, en investigación, y Andalucía tiene que sacar pecho, y no vale ni se puede permitir que valga todo en política para destruir un sistema sanitario que de verdad representa muchísimo en Europa, como modelo de un sistema que avanza y que progresa, y que sobre todo presta un servicio público, que es la garantía que desde luego ofrece este gobierno. Hombre, algunos defienden el sistema público, pero el sistema público sin presupuesto no avanza. Claro. Y la garantía de Juan Moreno es que siempre hay presupuesto, y un presupuesto que sube, y el último subió 1.000 millones, como decía antes, en materia sanitaria. Está claro que para el Partido Popular el tema sanitario es una prioridad, pero ¿qué otras prioridades se marcan, sobre todo para mejorar la provincia de Cádiz? Bueno, la provincia de Cádiz tenemos que seguir activando su economía desde la perspectiva de que el primer reto es el empleo. Ujú. Es verdad que hoy en día la provincia de Cádiz es donde más crece el empleo en estos últimos años. Una novedad, porque aquí antes lo que crecía era el paro. Bueno, pues eso es una novedad importante. Hoy lo que crece en Cádiz es el empleo. Y crece además de manera acelerada e importante, pero tenemos que seguir apostando por nuestra industria, tenemos que lograr que Cádiz sea el lugar más atractivo, más seguro y más rápido para invertir, y esto significa bajar impuestos, Ujú. simplificar y reducir burocracia, significa agilizar procedimientos, significa pues también de alguna manera medidas que desde el punto de vista de ordenación del territorio también ofrezca oportunidades para la vivienda, porque el principal problema que tenemos en este momento, aparte del empleo, es la vivienda, y requiere políticas serias y no que expulsen del mercado, como ha hecho el Partido Socialista con una ley general de vivienda, que lo que favorece es a los ocupas, y en lugar de generar confianza para el alquiler. Todo está siendo en ese ámbito del Estado un desastre. Y junto al incentivo a la actividad económica, la vivienda como prioridad, la garantía y perfeccionamiento de nuestro sistema público, que pasa por educación, sanidad y por la dependencia como verdaderas prioridades, y por supuesto las infraestructuras, ¿no? Es verdad que en materia de infraestructura también hay que tener en cuenta que con las lluvias se han destrozado muchísimo nuestras carreteras, pero bueno, la alternativa desde luego es que no podemos seguir con una autopista que es un desastre, y donde el gobierno de España nos tiene abandonados, donde el gobierno de España nos tiene abandonados con la alta velocidad a Cádiz, que no llega jamás, y que nos tiene abandonados también con la conexión ferroviaria del campo de Gibraltar, que es de la época del oeste, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lamentablemente en materia de infraestructura hace falta un salto que tiene que venir también desde el punto de vista de la apuesta del gobierno de la nación, que lamentablemente a Cádiz la tiene absolutamente olvidada. Luego, mucho apoyo a nuestros sectores productivos, ¿no? Sobre todo tradicionales, especialmente nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, que son potentísimos. Y un refuerzo muy importante y un apoyo al sector turístico, que es otro eje de los fundamentales, y que, bueno, pues yo creo que tenemos que pensar en una provincia que ya no cierre ningún mes del año, porque tenemos posibilidades, tenemos capacidades para que la temporada de verano dure prácticamente todo el año, como ya están haciendo algunas poblaciones, y creo que ese es el reto. Ujú. Antonio, también entre todo lo que están haciendo, el Partido Popular siempre ha defendido, en este caso, a los empresarios y a los autónomos, cosa que desde el gobierno central parece que no paran, ¿no?, de asfixiar a los autónomos, A sobre los todo ahora autónomos, con esa a nueva los autónomos subida. los traen fritos, y a los ciudadanos, ¿no? Y a las familias. 96 subidas de impuestos ha hecho María Jesús Montero. Yo le digo a los andaluces que se piensen que María Jesús Montero es que nos ha desangrado a todos. Pero lo peor es que además ha desangrado a quien menos tenía
y a los que creaban empleo, Ujú. que entre otros son los autónomos, las pymes, la cascada de impuestos que nos ha hecho María Jesús Montero mm, ha sido muy negativa para la economía andaluza, pero sobre todo para los emprendedores, para los creadores de empleo. En Andalucía seguimos bajando impuestos, ahora hemos anunciado también la exención del impuesto de sucesiones y del impuesto de donaciones en el caso entre hermanos. Hasta ahora ya teníamos el impuesto de sucesiones suprimido, reducimos impuestos constantemente, 7 bajadas de impuestos muy importantes que han significado una reactivación de la economía. Es que la fórmula que funciona es la de bajar los impuestos para reactivar la economía y no la contraria que hace el PSOE. El PSOE es un peligro para la economía. El PSOE es un peligro para el empleo. Y el PSOE es un peligro para la familia porque nos casca impuestos y evidentemente la gente no puede más. Por lo tanto, la política necesaria es aquella que baja impuestos, aquella que reduce burocracia, aquella que hace más fácil invertir y por tanto generar oportunidades y desde luego también la que se preocupa por las familias. Y preocuparse por la familia es intentar que tengan más recursos cada vez y no menos como hace la ministra pues con esta extraordinaria subida de impuestos que nos ha cascado durante estos años. Está comparando un poco, pues, la gestión que se hace desde, el gobierno central, ¿no?, en comparación con la gestión que se realiza desde Andalucía. Pero, ¿cuál sería mayoritariamente la diferencia en esa gestión que hace el Partido Popular en Andalucía con, digamos, la gestión que estamos viendo, ¿no? Bueno, solamente mirando la etapa del PSOE, nosotros teníamos todos los récords negativos, ¿no? Estábamos a la cabeza del paro. Hoy, uno, uno de cada 3 empleos que se crean de toda España se crean en Andalucía. 8 de cada 10 empresas que se han creado en el último año en España son andaluzas. Son datos espectaculares que demuestran el funcionamiento de la economía andaluza y que vivimos un momento donde Andalucía está de moda. El inversor cree en Andalucía, porque se encuentra un gobierno que cumple, es un gobierno que le da credibilidad, que le da seguridad. El inversor que va a crear empleo, va a poner una industria o una empresa que se va a instalar, quiere seguridad, quiere certidumbre y quiere unos presupuestos que le avalen. En España no hay presupuestos. Y en la época del PSOE, pues además te fríen a impuestos, como decía antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Andalucía está creciendo, Andalucía hoy es creíble. Y hoy Andalucía ofrece oportunidades de manera muy especial para que la gente joven, desde luego, no se tenga que marchar y retengamos bueno, pues a esos jóvenes que evidentemente tienen que encontrar una oportunidad de empleo, si no se tendrían que marchar. Y eso es lo que ha cambiado en Andalucía. Frente a la época gris del Partido Socialista, es una época donde lo que crecía era el paro, y llegamos a paro juvenil del 60%, algo inasumible en la provincia de Cádiz. Es una provincia que no tenía futuro, ¿no? Yo creo que también pasa porque la provincia tiene que trabajar unida, ¿no? Yo creo que hemos superado los localismos y hoy trabajamos en un proyecto común liderado por la Diputación Provincial, gobernada por el Partido Popular, y al final las administraciones estamos para ayudarnos, ¿no? Y para sumar. Muchos ejemplos de cosas que hacemos juntos las administraciones. Es que eso no estaban acostumbrados antes. Antes estaban para la pelea. Y hoy sumamos esfuerzos y hacemos, bueno, pues cada uno echa una mano y sumamos recursos y podemos, ¿por qué podemos hacer los proyectos y sacarlos adelante? Porque sumamos todo. Porque no estamos para la pelea. La pelea se la dejamos al gobierno de la nación, que es lo que le gusta. Y le gusta polarizar, dividir a la sociedad, los unos. Pues mire, el gobierno de Juan Moreno gobierna para todos. Te hayan votado o no te hayan votado. Pues sí, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. El gobierno de la nación, desde luego, le importa solo los que le votan y lo demás demuestra que no le importan. Yo veo otra manera muy distinta de gobernar. Nosotros le llamamos la vía andaluza, pero la vía andaluza es esa de la moderación, del diálogo, de la cercanía, de cumplir y la de estar cuando más te necesita. Estos días se ha necesitado un gobierno que tomara decisiones, que arropara a quien más lo necesitaba, que estuviera con quien sufría. Y Juanma ha sido un auténtico ejemplo en esa materia porque ha estado del brazo y horas con las familias que peor lo estaban pasando y ofreciendo ese calor humano, pero también ese respaldo institucional y ese apoyo en los momentos más complicados. Bueno, un gobierno que está cuando se le espera y cuando se le necesita. Y eso es el gobierno de Juanma Moreno. Bueno, desde luego es distinto a lo que se ve en este país y yo creo que los andaluces por eso creen que la apuesta por Juanma Moreno es una apuesta segura y es una apuesta fiable.
Esa humanidad de la que habla de Juanma Moreno, ¿no? Y de todo el Partido Popular, lo hemos visto, ¿no? En la tragedia bueno, que tuvimos en Adamuz, y nada más iniciar el año 2026, una situación muy complicada, muy difícil de gestionar y que para vosotros queda, porque creo que ninguna institución ni ninguna administración puede estar preparada, ¿no? Ante lo que se vivió. Bueno, hombre, yo llevo 35 años en el mundo de la emergencia y como director del Plan de Emergencia de Andalucía, presidente de la Agencia de Emergencia de Andalucía, tengo mucha experiencia, la verdad, que era inimaginable encontrarnos con situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Yo he vivido muchas situaciones muy difíciles, pero como evidentemente el número de víctimas de Adamuz, inimaginable. Cuando llegas a ese escenario, aquello era un escenario de guerra. O sea, lo que te encontrabas, pues lógicamente, lo que has visto en las películas, lo más terrible. Pero ya no solo la imagen, son las familias, es el impacto, es el sufrimiento, son las familias rotas. Sí, en el tren vamos todos, Ujú. encima vamos con nuestros hijos, es lo más familiar, ¿no? Y ahí se rompió Andalucía y se rompió, lógicamente, el presidente, que bueno, que evidentemente es una persona más y bueno, y los que estuvimos allí tuvimos que tomar las decisiones y aguantar la frialdad, al final te vas al hotel cuando tocaba dormir, que los primeros Ujú. días no tocaba dormir y te echabas a llorar desconsolado, ¿no? Porque lo que se vio allí fue terrible. Pero lo importante era estar a la altura. Andalucía tenía que estar a la altura de esa emergencia, tomando decisiones clave, afrontando, bueno, pues especialmente salvar vidas y también, bueno, pues lograr que más allá del accidente todavía las víctimas sientan el cariño y la atención que merece por parte de la administración. Y ese es el esfuerzo que hacemos a diario. Para nosotros las víctimas están muy presentes. Y luego el enjambre de Borrasca fue una situación que parecía el infierno, no acababa nunca, ¿no? Yo nunca he trabajado en una emergencia donde haya que activar más de 400 planes de emergencia locales. Eso quiere decir que prácticamente afectaba a toda A todo. Andalucía, donde había días que teníamos 36 escenarios de máxima gravedad, de emergencia grave, en Andalucía que teníamos que afrontar. Mm, Trabajar y coordinar todo eso, como me correspondía a mí como director del plan, era una enorme complejidad. El evacuar a 11.500 personas o atender 13.500 emergencias, yo no había visto una cosa igual. Lo importante es que Andalucía lleva muchos años trabajando en emergencia. Ujú. Hemos creado la agencia de emergencia. Ahora España, el gobierno de la nación, está diciendo que hay que crear una agencia de emergencia en España, que nosotros ya la hemos creado hace mucho tiempo. Dos, llevamos mucho tiempo planificando. En las emergencias no cabe la improvisación. Y en Andalucía nunca vamos a improvisar, porque siempre hemos planificado. Llevamos años haciendo simulacros, años haciendo planes de prevención, años haciendo planes de emergencia, concienciando, creando el sistema local de protección civil con los ayuntamientos, haciendo muchas cosas. Hoy las claves de la emergencia y en lo que ha hecho Andalucía es la planificación, la prevención, Ujú. trabajar en la cultura del riesgo, en la cultura de la autoprotección, en la cultura de la responsabilidad, anticiparnos, siempre tomar decisiones. Yo siempre digo que las emergencias es mejor que zozobre y no que zofarte, porque si Ujú. zofarta te aseguro que lo vas a lamentar toda tu vida. Entonces yo ahí hemos pedido muchas veces comprensión a la ciudadanía. A veces tomamos decisiones, pero por evitar Claro. riesgo. Y luego pasará o no pasará, pero hemos tomado decisiones. La anticipación es fundamental, pero para anticiparte hace falta invertir. Andalucía invierte 267 millones de euros anuales en emergencia. Eso no lo hace absolutamente nadie. Pero es la mejor inversión porque es la que salva vidas. Claro. La que ofrece seguridad a los ciudadanos. Y hoy el gobierno de Juan Moreno es símbolo de seguridad. Es símbolo de confianza cuando llega una emergencia. Porque, por último, nunca, nunca miramos colores políticos cuando se trata de trabajar las emergencias. En emergencias no puede haber colores políticos. Todos tenemos que sumar. Ujú. Tenemos que juntarnos todos, formar equipos. Todos somos un equipo en Andalucía en emergencias. Vengan de la administración que vengan, tengan el color del uniforme que tengan. Aquí no hay colores políticos, por tanto la unidad, el equipo ha sido fundamental y por eso a la gente le sorprende que nosotros cuando hemos tenido a Adamuz podíamos haber criticado pues qué había ocurrido. Ujú. No era el momento de hablar de lo que había ocurrido, era el momento de ayudar a la gente a superar una situación o a afrontar la terrible consecuencia de la pérdida de un familiar
o salvar su vida, evidentemente. En menos de 2 horas, todos los heridos los habíamos sacado de la zona de los 2 accidentes o los 2 trenes accidentados. Y esa fue una situación donde más de 130 ambulancias, llegaron ambulancias, cada minuto llegaba una nueva ambulancia y creo que las cosas se hicieron y se hicieron con toda convicción y responsabilidad de que había que estar a la altura y que había que ayudar. Ese trabajo de coordinación, ¿no?, fue esencial tanto en la situación de Adamos como, bueno, por ejemplo, pues en los temporales, ¿no?, que se azotaron y sobre todo aquí en la provincia de Cádiz, ¿no?, que tanto afectó. Bueno, en ese momento hubo que tomar muchas decisiones y yo quiero felicitar a los ayuntamientos. He vivido mucho con el Ayuntamiento de Jerez esta situación crítica que ha habido que afrontar y con una alcaldesa siempre al frente, siempre dando la cara, siempre metida bueno, pues en el agua, en el fango, donde haga falta para que bueno, pues otros decidieron ver las inundaciones en helicóptero, ¿no? Claro, yo la verdad es que me sorprende, ¿no? Porque cuando vino el presidente del gobierno, yo tuve un encuentro después, una reunión, ¿no?, como director del Plan de Emergencia de Andalucía, y claro, se me dice que el presidente del gobierno había visto la zona inundada, claro, pero la había visto en helicóptero. Sí. Joder, no es igual, ni puede ser igual jamás. Y por lo tanto había que estar. Pero mire, ahora lo importante no es haber estado entonces, que también. Ujú. Bueno, en ese momento había que tomar decisiones que salvaban vidas. Pero lo que ocurre muchas veces en la emergencia es que una vez que ha pasado la emergencia, a la familia, fíjese lo que les pasó con el volcán de Canarias o Ujú. con la Dana de Valencia, que la gente sigue sin cobrar las ayudas. Bueno, yo hoy he estado en la zona afectada, pues viendo cómo estamos arreglando los caminos rurales, viendo cómo estamos arreglando las vías pecuarias, viendo cómo vamos a invertir en los cauces, la mejora, la limpieza, una inversión extraordinaria en el Guadalete, viendo las inversiones que vamos a hacer, las ayudas a los agricultores y a los ganaderos que perdieron tantas cosas, tantos recursos, tantas oportunidades. Y por tanto, la clave de un gobierno responsable es no solo estar en la emergencia, es estar en la recuperación, Ujú. es estar con la gente después para ayudarles a recuperar su situación. Nunca llegaremos a todo, pero sí estando presente. Y eso también es otra demostración de un gobierno distinto, un gobierno que cumple. Y dijimos que estaríamos durante la emergencia, pero que estaríamos después. Y estar en la fase de recuperación es algo que este país no acostumbra y que, de luego, el gobierno de Juanma se lo toma como absoluta prioridad. Antonio, para terminar, ya quedan pocas semanas, ¿no?, para ese día de las elecciones, el 17 de mayo. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones? Para que le quede claro a todos los que nos están viendo. Bueno, está en juego dos modelos, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Hay elecciones que se han celebrado estos últimos días en otras comunidades autónomas que sigue sin haber gobierno. ¿Por qué? Porque hay algún partido político que un día se levanta diciendo que sí quiere gobernar y otro día se levanta diciendo que no quiere gobernar. Un día está cabreado su líder y está molesto y otro día, pero los ciudadanos quieren gobierno y la gente cuando votó quería un gobierno estable. Bueno, pues eso no ha ocurrido. El gobierno de España es un desastre, pero un desastre monumental. He dicho que no hay presupuesto, pero no hay nada, no se hace una ley porque no hay mayoría nunca para gobernar. Bueno, pues en Andalucía nos pasa todo lo contrario. En Andalucía nos pasa que tenemos estabilidad, que tenemos seguridad, que generamos confianza y que todo el mundo sabe que se puede cumplir porque hay presupuesto todos los años. Un presidente que tiene palabra, que da la palabra y que cumple. Bueno, pues eso es un modelo de gobernar que tenemos un riesgo y es dar un paso atrás. Volver a la época en la que Andalucía lideraba todos los rankings peores de paro, bueno, pues lógicamente de frustración y de mentiras, ¿no? Y yo pues quiero que Andalucía siga avanzando, siga progresando, y para que siga progresando y avanzando hace falta estabilidad, porque precisamente ahora que hablábamos de inundaciones, si no hubiera presupuesto, no podríamos arreglar las cosas como consecuencia de las inundaciones, ni podríamos sacar adelante hospitales o nuevos centros de salud, como el caso de Jerez, porque si no hay presupuesto, no puede haber gobierno. Bueno, pues esa es la garantía. Lo que está en juego es poder seguir teniendo un gobierno serio, cumplidor, y que hace que Andalucía avance y progrese como nunca.
Antonio, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Les deseamos mucha suerte en ese próximo 17 de mayo y a ustedes, pues nada, agradecerles que hayan querido compartir con nosotros este rato y les espero en la próxima entrevista.